En esta tarde me gustaría comenzar siendo un poco personal. Quizás algunos de los varones que están aquí no van a ser suficientemente valientes y honestos para admitir o reconocer lo siguiente. Y usted puede decir los varones, bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros, pastor? ¿Verdad? Bueno, debe ser esta pregunta. De dentro de todas las cosas que nos dicen nuestras esposas o en su momento nuestras mamás, cuando estábamos ocasionalmente equivocados, ¿cuál nos molesta más? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Bueno, yo se lo voy a recordar. A mí personalmente la que más me molesta es, te lo dije. Y si queremos que apriete más la incomodidad, ¿qué tal cuando nos dicen, ya ves, yo te lo dije, pero no me quisiste escuchar? Creo que una experiencia como esta puede convertirse en algo incómoda, ocasionalmente dolorosa y vergonzosa, y sobre todo porque la persona que nos dice esto vive con nosotros. Es triste cuando no hacemos caso a la advertencia que nos puede librar de una situación vergonzosa o dolorosa. Que se nos haya advertido algo y que usted y yo no hagamos caso, nos pone en una situación donde seguramente sufriremos las consecuencias. La semana pasada el pastor Aníbal nos recordaba que entre más conocemos nosotros a Dios, más cuenta nos damos de lo mucho que necesitamos de Él. Pues Él es Dios y nosotros no, y eso es bueno. Dios en su palabra nos da la oportunidad de que le conozcamos y nos da la oportunidad de enseñarnos a través de su carácter, sus atributos, a los cuales también se le conoce como perfecciones. Estos atributos, mis hermanos, nos hablan de quién es Dios, cómo se conduce, cómo Él se relaciona con su creación, incluyéndonos a nosotros. Hoy estaremos aprendiendo de uno de sus atributos, que significa que Dios es omnisciente, es decir, que Dios todo lo conoce. Una vez más, solo para recordarle, omni significa todo y ciencia, conocimiento, es decir, todo el conocimiento. Por lo tanto, podemos decir que si Dios es omnisciente, significa que Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes, futuras y todas las cosas posibles y reales sin tener que esforzarse. Repito, que Dios es omnisciente significa que Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes, futuras, todas las cosas posibles y reales sin tener que esforzarse. Saber que Dios, mis hermanos, conoce todas las cosas debería provocar el deseo de escuchar su voluntad con la garantía de que Dios no especula, no intuye o adivina. Él desde siempre conoce todas las cosas. El considerarle a Él nos dará sabiduría para vivir. Pienso en esto, iglesia. Si vivimos conforme al consejo de Dios, viviremos con sabiduría. Esto nos debería motivar a buscar lo que Dios nos afirma en su palabra. Es mi convicción que nosotros los creyentes entendemos bien esto, pero en ocasiones hacemos caso omiso a lo que sabemos de parte de Dios. Imagínese, y digo otra vez, imagínese solamente, que si alguien le garantizara que en el terreno donde está su casa hay oro enterrado, yo le aseguro que el lugar donde usted vive tendría más hoyos que la luna, o las calles
de los países donde nosotros venimos. Si alguien nos asegura que hay oro, yo le aseguro que usted sale de aquí, va y compra una pala y un pico y empieza a agujerar su casa. Si Dios nos ha dejado su palabra, es para que en ella encontremos sabiduría. En la manera, mis hermanos, que usted y yo consideremos a Dios, es en la manera que usted y yo viviremos nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Me gustaría, mis hermanos, que nos pusiéramos de pie en referencia a la palabra de Dios y abra su Biblia o siga con su vista el Salmo 139. Si usted ya está listo, diga amén. Dice su palabra. Salmo 139, versos del 1 al 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mis sendas y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Esta es la palabra del Señor. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Muchos teólogos han discutido y han expresado su sentir a las afirmaciones que David hace en este Salmo 139. Por ejemplo, A.W. Tozer dice: Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma, todo sentimiento, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, vida, muerte, el bien y el mal y el cielo y el infierno. Dios conoce todas las cosas. Y ese teólogo afirma que Dios conoce las cosas instantáneamente y sin esfuerzo. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice también lo siguiente: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos, mis hermanos, igual que el salmista, nos aseguran que Dios conoce todas las cosas. Y dice su palabra que todas las cosas están al descubierto. No tenemos que ser teólogos ni estudiosos para comprender lo que significa todas las cosas, ¿verdad? Toda la creación, incluyendo el ser humano, están al descubierto de Dios. Y esta palabrita, mis hermanos, en el griego que usa el autor, expresa la idea de hacer la cabeza para atrás y que nuestro cuello esté expuesto. Y esto era un símbolo de sometimiento. Cuando las personas que estaban en la guerra querían hacer como símbolo de que ya estaba rendido, hacía su cabeza para atrás, ponía su cuello al descubierto, una señal de sometimiento. Y la palabra dice en Hebreos que todas las cosas están al sometimiento de Dios, a la merced de Dios. Y también es interesante ver que esta palabra es un verbo perfecto. Y esto significa que esto no es algo que ha sucedido consecuentemente, es algo que sucede una vez y por siempre. Es decir, Dios nunca ha tenido la necesidad de aprender nada. Él simplemente desde siempre y por la eternidad sabe todas las cosas. Esto nos ilustra, mis hermanos, la idea de que todo está expuesto al conocimiento de Dios,
desde siempre y lo seguirá siendo por la eternidad. Esto es simple. No hay nada que sorprenda a Dios jamás. Él no descubre nada de su creación o de usted o de mí. Él simplemente desde siempre conoce todas las cosas. Esto, en mi opinión, es fantástico. Esto significa que Dios nunca está desinformado o está distraído o que se tiene que actualizar. Todo es del conocimiento de Dios, y eso es bueno para usted y para mí, mis hermanos. Esto tiene implicaciones. Si Dios sabe todo de nosotros, debemos entender que no podemos ocultar nada de Él. Y esto incluye nuestros pecados, eso que nadie conoce, eso que no nos gusta decir, eso que nos avergüenza, eso que nos provoca dolor. Dios lo conoce, y Dios, en su soberana misericordia y su compasión y gracia, al conocer nuestra condición, está dispuesto a que usted y yo le rindamos cuentas y experimentemos su perdón, su misericordia y su bondad. Tozer también dice lo siguiente: porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra. Por lo tanto, podemos concluir tres cosas cuando afirmamos que nuestro Dios sabe todas las cosas, las tres cosas en las que estaremos meditando en esta tarde. En primer lugar, Él nos conoce personalmente. En segundo lugar, nos da seguridad. Y por último, el que Dios conozca todas las cosas nos habla de su gloria. Comencemos con la primera en esta tarde. Él nos conoce personalmente. Mire, es interesante que el salmista utiliza tres expresiones que afirman que Dios nos conoce de una forma personal. Porque Dios no solamente conoce toda su creación de una manera general. Dios nos conoce a usted y a mí por nombre. Él conoce nuestra vida. Él no es ajena a ella. Él sabe nuestra condición. Y el salmista dice ahí en el versículo número 1 del Salmo 139: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. David afirma con esto que Él nos conoce a detalle. Nuestro conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, hacia nosotros es completo, permanente y desde siempre. Verso 2: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Qué interesante que David se exprese de esta manera. La situación que vivía David al escribir este salmo le hacía reconocer su necesidad de Dios. Y con estas palabras David denota que el conocimiento de Dios sobre nosotros es completo. Sí, hermano, Él sabe todo de usted. No solamente es completo, sino también es permanente. Dios no se levanta en la mañana, abre su teléfono y el Facebook y se fija cómo anda usted y en qué anda metido. No. Él siempre conoce de una manera permanente en usted. Y no es nuevo. Él conocía quién era usted desde el vientre de su madre. Sabía cómo se iba a llamar. Sabía cómo se iba a ver. Sabía cuáles iban a ser sus luchas, su sentir, sus pesares, sus alegrías, sus logros, sus triunfos, sus padecimientos. Él los conoce desde siempre. Querido mi hermano, Él sabe quién es usted. Él conoce, decía, su nombre. Y no solamente le conoce porque Él es Dios. Le conoce porque está interesado en su vida. No sé si le parece esto suficiente.
pero saber que el Dios creador de todas las cosas está interesado en mí, conoce mi nombre, esto es extraordinario. El verso 2 dice que comprendes todos mis pensamientos. Ahí David se refiere a que Dios está consciente de qué está en nuestra mente. Él conoce nuestros propósitos y nuestras intenciones. El verso 3 afirma que todos nuestros caminos Dios los conoce. Y con esto David afirma que Él también sabe a dónde usted y yo vamos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo pone de esta manera: el Señor conoce a fondo, como si nos hubiera examinado y minuciosamente hubiera hurgado en los rincones secretos de nuestro ser. Este conocimiento infalible ha existido siempre. El Señor siempre lo ha sabido todo sobre mí y sobre ti. ¿No le parece extraordinario? El Dios creador y sustentador de todas las cosas, el Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, el Dios que tiene todo el poder, el Dios que sustenta todas las cosas, el Dios que es independiente, el Dios que no necesita aprender nada, conoce su vida desde siempre. Él está interesado en su vida. Qué extraordinario es saber, mis hermanos, que Dios nos conoce de una forma personal. Él no es como nosotros, que por nuestra falta de conocimiento y sabiduría asumimos cosas de las personas por su apariencia o por su personalidad. Dios no es ajeno a lo que acontece en su diario vivir. Él sabe de nuestros problemas, de nuestros afanes, de nuestras luchas y de nuestras cargas. Tan lo sabe que nos dejó en su palabra recordatorios que nos alientan constantemente a no tener temor, porque a Dios le ha placido daros el reino. Nos advierte también en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Él conocía de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de aquellas cosas que no nos dejan dormir, que nos arrebatan el sueño, que nos hacen temblar, que nos hacen dudar. Él conoce aquellas cosas que de repente nos paralizan y nos recuerda en su palabra que esta es la realidad del mundo en que vivimos. Pero nos afirma que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Usted y yo, mis hermanos, no sabemos lo que vendrá mañana, pero Él sí. Y Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Esto me lleva al segundo punto. No solamente, mis hermanos, cuando usted y yo entendemos que Dios conoce de todas las cosas, podemos aprender que Él nos conoce personalmente, que está interesado en nuestra vida. También, mis hermanos, podemos entender y comprender que Él nos da seguridad. Vivimos en momentos de mucha incertidumbre. La desinformación, el no conocer el futuro e incluso el esperar nos produce malestar. Es increíble que vivimos en la época, en la era de la informática y seguimos siendo ignorantes de muchas cosas. En ocasiones la ignorancia nos hace hacer cosas que si las pensáramos no las haríamos. Me produce fascinante, incluso pues un poco preocupante, cuando uno ve cualquier programa de televisión, tiene incluido algo de alguien que lee el futuro. Y a la gente le fascina esas cosas, porque no nos gusta tener incertidumbre. Nos gusta saber lo que vendrá mañana, porque eso determina nuestras decisiones. Pero para ser claro, la Escritura condena todas estas prácticas, porque para nosotros los creyentes es suficiente lo que Dios nos revela en su palabra para vivir.
porque Dios conoce todas las cosas, porque Dios nos ha dejado en su palabra su voluntad para que usted y yo las abracemos y vivamos con sabiduría. Les decía, vivimos en estos tiempos de desinformación. Frecuentemente nos olvidamos de que Dios en su palabra nos da advertencia acompañadas de todo su conocimiento. A estas debemos responder conscientes de que no son suposiciones, pues vienen de Dios. Cuando Dios nos dice algo en su palabra, esto es verdad y esto es seguro, mis hermanos. Solamente un hermano cree eso. Repito, cuando Dios nos dice algo en su palabra, esto es verdad, no es una suposición, pues viene de Dios. Él sabe todas las cosas aún antes de que sucedan. Esto nos debería dar seguridad. Es decir, cuando no sabemos algo, cuando estamos en espera, debemos recordar que Dios sí sabe todas las cosas y que Él tiene control de toda su creación. Mire cómo David lo pone ahí en el Salmo 139, versos 4 y 5. Aún antes, esto es extraordinario, de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Es mi convicción que el mejor comentarista de la Biblia es la Biblia misma. Y mire lo que dice Mateo al respecto, capítulo 6, versículos 7 y 8. Al orar, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. ¿No le parece extraordinario? ¿No le da seguridad? ¿No le hace sentir confiado que antes de que usted abra su boca para pedirle algo a Dios, Dios ya conoce toda su vida y su sentir y su necesidad? No porque le pedimos mucho a Dios las mismas cosas con las mismas palabras, Él se enterará mejor y más rápido. Más bien, Él nunca se entera de algo o aprende algo. Él desde siempre y todo el tiempo conoce todas las cosas pasadas, presentes y por venir. Alguien podría decir, si Dios conoce todas las cosas, entonces ¿para qué pedirle cosas a Dios en oración? Nuevamente, la palabra, el mejor comentarista de ella, Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando oramos, mis hermanos, no lo hacemos para decirle algo a Dios que Él no conoce o para doblarle el brazo y cumpla nuestras peticiones. Lo hacemos como un acto de obediencia y adoración. Obediencia porque Dios espera que usted y yo oremos. La palabra sean dadas a conocer es un verbo imperativo presente. Es decir, para el creyente no es una opción orar. Dios espera de que usted y yo oremos y vengamos delante de Él y le rindamos todas nuestras oraciones y todas nuestras peticiones. Es decir, orar es un acto de obediencia, pero también es un acto de adoración, porque reconocemos, mis hermanos, que Él es Dios y nosotros no. Por lo tanto, Él puede hacer de acuerdo con su soberana voluntad lo que nosotros no podemos hacer. Nuestra oración, mis hermanos, es un acto de adoración que nos permite descansar en quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer según su voluntad, la cual siempre es perfecta. Cuando afirmamos que Dios conoce todas las cosas, mis hermanos,
Y cuando le buscamos con esta convicción, lo buscamos no para informarle lo que hace falta en nuestra vida. Lo hacemos como un acto que le adora, que entiende que Dios es capaz de hacer posible lo que nosotros no podemos hacer con nuestro esfuerzo. Es un acto de adoración que reconoce también que Él es Dios y nosotros no. Y eso es bueno. Nuestra oración entonces nos habla de nuestra necesidad de Dios. San Agustín dice lo siguiente: es verdad que los hombres malvados hacen muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero tan grande es su sabiduría y poder que todas las cosas que parecen adversas a su propósito tienden, sin embargo, hacia aquellos fines de asuntos justos y buenos que Él mismo ha previsto. San Agustín nos recuerda que el control de Dios sobre todas las cosas y su conocimiento sobre todas las cosas va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y que aunque parece que hay cosas en la vida que son adversas para nosotros y solamente nos traen pesar, a un Dios en su soberana voluntad y su sabiduría las utiliza para su bien, para su adoración, para cumplir sus propósitos. Dios nos recuerda en esta tarde que Él conoce todas las cosas, y esto debería producir en nuestro corazón paz, seguridad, aliento. En esta tarde me gustaría terminar recordando que el saber que Dios conoce todas las cosas nos habla de su gloria. David es bastante elocuente, mis hermanos, para resaltar que la omnisciencia de Dios nos habla de su gloria. Y en este punto número 3, regularmente los predicadores utilizamos todo el tiempo en los primeros dos puntos y el último punto pues como que ahí de pasadita, ¿no? Pero en esta ocasión he decidido en el tiempo invertir más tiempo en este punto número 3, porque de esto se trata. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, cuando hablamos, mis hermanos, de las perfecciones de Dios, queremos concentrarnos solamente en Él y lo que esto produce en la vida del creyente. David dice en el Salmo 139, verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. David expresa, mis hermanos, que la sabiduría de Dios es maravillosa. Este adjetivo describe lo abrumador que era para el rey David saber que Dios conoce todas las cosas. Para él la omnisciencia de Dios es extraordinaria, inconcebible, inalcanzable, incomparable, inigualable, inimitable, sorprendente. No es humana, es divina. Solamente Dios posee este atributo. Solamente Él conoce todas las cosas desde siempre. Él no tiene que aprender nada, no se tiene que actualizar. Él simplemente y al instante conoce todas las cosas. Y David dice, esto es demasiado maravilloso para mí. Es algo que no puedo comprender, es algo que no puedo entender. También David dice que este conocimiento es inalcanzable para él, que tal conocimiento, mis hermanos, es exclusivo de Dios. Con estas palabras David afirma que la omnisciencia de Dios nos habla de su gloria. Este atributo, mis hermanos, nos recuerda una vez más que Él es Dios y que usted y yo lo necesitamos desesperadamente. Teólogo y comentarista Wayne Grudem dice lo siguiente: si Dios quisiera decirnos el número de granos de arena en la orilla del mar o el número de estrellas en el cielo, no tendría que contarlos
todos rápidos como una especie de computadora gigantesca. Y tampoco tendría que recordar su número porque fue algo en lo que él había pensado por un tiempo. Más bien, él sabe todas las cosas al mismo tiempo. Todos estos hechos y todas las otras cosas que él sabe siempre están presentes en su conciencia. Él no tiene que razonar y llegar a la conclusión y meditar cuidadosamente antes de responder, porque sabe el fin desde el principio y nunca aprendió ni ha olvidado nada. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que nos recuerda cuánto usted y yo necesitamos de Él. Así es, queridos hermanos, Jesús, nuestro Salvador, siendo Dios, sabe todas las cosas. Nada es ajeno a su conocimiento. Él sabía que Zaqueo y de su condición espiritual, él sabía su nombre cuando le dijo que bajara del árbol y que descendiera porque le era necesario estar en su casa. Jesús sabía que iba a llegar la salvación a su hogar. Jesús sabía también de la mujer samaritana que iba al mediodía, a sacar agua del pozo para no sentir las miradas que la juzgaban por su forma de vivir. Jesús sabía todo de ella y la invitó a beber el agua viva para que no tuviera sed jamás. Jesús sabía quién era Pedro, sabía que le negaría 3 veces, sabía lo que los discípulos murmuraban, sabía de sus temores, de sus dudas, sabía también del odio que sentían los escribas, los fariseos, los líderes religiosos. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que tenía que morir por causa de nuestros pecados. Sabía que resucitaría al 3er día. Sabía que todos nosotros somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Y aún así decidió amarnos. La Biblia dice que Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús sabía nuestra condición y tomó nuestro lugar para que en Él y solo en Él pudiéramos encontrar perdón, restauración y una vida nueva que le diera honra y gloria a su nombre. Nada de esto le tomó por sorpresa, mis hermanos. Jesús conoce su vida, conoce la mía. Él sabe todo de usted y de mí. Él sabía que usted iba a estar aquí en esta tarde para escuchar lo que Él tiene para usted. Jesús sabía que usted iba a estar aquí para escuchar que Él está interesado en usted. Sí, mis hermanos, usted y yo no somos sorpresa para Dios. No es una sorpresa nuestro sufrimiento. No es una sorpresa nuestras luchas, nuestros afanes. No es una sorpresa también de las cosas que nos alegramos, de las cosas que nos hacen sonreír, las cosas que nos animan, las cosas que nos hacen continuar. En esta tarde yo le invito con todo mi corazón a que usted mire a Dios y le contemple y vea su gloria y vea quién Él es. Y al conocerle más y más, usted y yo reconozcamos cuánto le necesitamos. Y al mismo tiempo, mis hermanos, al darnos la oportunidad de conocerle, nos demos cuenta lo bendecido, lo afortunado que somos de haber, mis hermanos, experimentado su gracia en nuestra vida. Esa gracia que aún a pesar de los que somos, nos ha redimido, nos ha dado vida nueva, nos ha dado la oportunidad de encontrar en Él la respuesta para vivir hoy, pero también la seguridad de que un día estaremos delante de su presencia para adorarle y cantarle: Santo, Santo, Santo.
Es tiempo de que nosotros dejemos de ignorar lo que sabemos de Dios. Es mi convicción que hay tres formas de ser o practicar la ignorancia. Una es no saber, no sé, ignoro. Otra es saber y no tomar en cuenta lo que sabemos. Mi deseo en esta tarde es que usted, al contemplar quién es Dios, usted se rinda a Él y le diga: Señor, yo no sé lo que tú sabes, todo lo que tú sabes de mí, pero sí sé que es bueno que tú lo sepas. Eso me da seguridad. Me recuerda que me conoces por nombre y me invita a alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Respondamos pues en esta tarde, mis hermanos, con nuestra vida, con todos los aspectos de ella, con nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos. Vivamos conscientes que nuestro Dios todo lo sabe y que esta realidad nos motive y nos recuerde que Él nos conoce personalmente. Sí, mi hermano, Él conoce su nombre y que eso nos debe dar pasos firmes, seguros, conscientes que aunque no conocemos el futuro, Él sí lo conoce y eso es suficiente. Conscientes también que Él nos ha llamado a vivir para su gloria. Por eso Él se ha dado a conocer en su palabra. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder contemplar en tu palabra lo que tienes para nosotros. Gracias porque aunque nuestro conocimiento es limitado, aunque siempre nos quedamos cortos, aunque seguimos batallando y luchando, la garantía de la felicidad, la paz, el gozo, no radica en lo que nosotros sabemos, sino en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y te doy gracias en esta hora por la bendición, la certeza de saber que tú nos conoces. Conoces nuestra vida. Nos has visto llorar, nos has visto sonreír, nos has visto dudar, nos has visto caminar con firmeza. Has visto nuestra soledad, pero también nos has visto gozarnos en medio de tu pueblo. Gracias por ser un Dios personal que nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de conocer quiénes somos. Gracias por tu palabra que nos recuerda que en eso consiste tu amor, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén.